¿Cómo están, hermanos? Que el Señor les bendiga. Por favor, los invitamos a ponerse en pie. Vamos a comenzar la reunión. Qué lindo una vez más el poder estar juntos, ¿sí? Poder estar delante de la presencia del Señor para poder alabarle, bendecirle, escuchar su palabra, ¿sí? Les invito, por favor, a abrir sus Biblias. Vamos a ir al libro de los Salmos. Vamos a leer el Salmo 117. Allí en el centro de la Biblia. Tiene como título Alabanza por la misericordia de Jehová, ¿sí? Un salmo cortito pero que dice tanto, ¿sí? Dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Hasta allí la palabra del Señor. Y te invito para alabarle a nuestro Señor un fuerte aplauso. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios por su fidelidad, porque para siempre es su misericordia. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor.
voz, cántale al Señor. Aumentaste, oh Señor, en nosotros tu favor. Son tus actos de bondad, imposibles de contar. Quiero hacer tu voluntad y cantar de tu fidelidad. Aumentaste, oh Señor, en nosotros tu favor. Son tus actos de bondad, imposibles de contar. Quiero hacer tu voluntad y cantar de tu fidelidad. Una vez más cantemos. Aumentaste, oh Señor, en nosotros tu favor. Son tus actos de bondad, imposibles de contar. Quiero hacer tu voluntad y cantar de tu fidelidad. Cantarte a ti, Señor. Oh, cantarte a ti, Señor. Sí, Señor, por siempre cantaremos de tu fidelidad. Dale un fuerte aplauso al Señor. Mi Rey, mi Señor, mi dueño eres tú. Allí donde estás, levanta tus manos. Decile al Señor. Cantemos todos juntos. Mi Rey, mi Señor, mi dueño eres tú. Mi Rey, mi Señor, mi dueño eres tú. El que vivifica mi alma, el que sacia todo mi ser, el que vivifica mi alma, el que sacia todo mi ser. Oh Jesús, plantaste bandera sobre mi corazón. Fue tu amor, tu misericordia y tu perdón. Me rescataste, me acercaste a ti. Oh, y hoy quiero decir que pertenezco a ti. Oh Jesús, plantaste bandera sobre mi corazón. Fue tu amor, tu misericordia y tu perdón. Me rescataste, me acercaste a ti. Oh, y hoy quiero decir que pertenezco a ti. Decirle, pertenezco a ti, Señor. Mi Rey. Cantemos una vez más, mi Rey. Mi Rey, mi Señor, mi dueño eres tú. Mi Rey,
Señor, mi dueño eres tú, mi rey, mi Señor, mi dueño eres tú, mi rey, mi Señor, mi dueño eres tú, el que vivifica mi alma, el que sacia todo mi ser, el que vivifica mi alma, el que sacia todo mi ser. Misericordia y tu perdón, me rescataste, me acercaste a ti, y hoy quiero decir que pertenezco a ti. Pertenezco a ti, oh Jesús, plantaste bandera sobre mi corazón. Fue tu amor, tu misericordia y tu perdón, me rescataste. Acercaste a ti, y hoy quiero decir que pertenezco a ti, Señor, que pertenezco a ti. Levanta tus manos y cantemos. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre.
beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Bendice, alma mía, al Señor. Tan inmenso es su amor por los que le honran, como inmenso es el cielo sobre la tierra. Tan inmenso es su amor por los que le honran, como inmenso es el cielo sobre la tierra. Tan inmenso es su amor por los que le honran, como inmenso es el cielo sobre la tierra. Él es quien perdona todas tus iniquidades,
hermanos, el Señor les bendiga. Tengan ustedes buenas tardes y acompáñenme, por favor, vamos a orar y a buscar a nuestro Dios en oración para pedir, como siempre, su ayuda. Padre eterno, Dios de amor, queremos ante todo derramar nuestro corazón delante de ti, Señor, con gratitud, con alabanza, Eres tan bueno, Señor, eres tan bueno. Nos has comprado a precio de sangre, nos hiciste tuyo, Señor, nos diste tu espíritu y nos guías seguros a una eternidad contigo. ¿Cómo no tener gratitud en nuestro corazón, Señor? ¿Cómo no llegar a tu casa con ese gozo y con esa alegría para celebrar y festejar al Dios vivo y verdadero, al que nos amó de tal manera que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga esa vida eterna que está en ti y solo en ti, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias por esta reunión, gracias por permitirnos estar juntos una vez más y disfrutar de ti, disfrutar también, Señor, de la comunión unos con otros. Amado Dios, queremos en esta hora que nos vamos a exponer a tu palabra, que nos ayudes, que seas tú, Señor, el que abra nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Necesitamos escuchar tu voz, Señor, necesitamos oírte, necesitamos conocerte cada día más para caminar en tu verdad y en tu voluntad. Y para eso necesitamos, como en todo, Señor, que seas tú el que nos ayude. Por eso es que oramos y por eso es que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Por Él te damos gracias. Amén. Yo los voy a invitar que vayan buscando en sus Biblias el libro de Deuteronomio, el capítulo 16. Deuteronomio 16. Y brevemente vamos a repasar un poco qué estuvimos viendo las últimas semanas. Alguno recordará que comenzamos en el Salmo 133 a examinar ese precioso salmo, ese breve salmo, que nos llama a mirar cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y decíamos en ese momento que ese salmo forma parte de los denominados cánticos de ascenso o salmos de ascenso o cánticos graduales, y que se piensa es un conjunto de 15 salmos, del Salmo 120 al Salmo 134. Es fácil ubicarlo en la Biblia porque está justo después del salmo más extenso, el Salmo 119. Allí comienzan los 15 salmos graduales. Y se piensa que esos salmos los cantaban los peregrinos cuando 3 veces al año, conforme a la ley de Dios, ellos tenían que subir al lugar que Dios había escogido a celebrar fiesta a Jehová, fiesta a Dios. Y allí llegamos, o leímos justamente este capítulo 16, los invito al versículo 16 y 17, donde se nos dice cuáles eran esas fiestas a las cuales todo varón tenían que subir 3 veces al año delante de Dios. Si están allí, Deuteronomio 16, versículos 16 y 17, dice así la palabra de Dios: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere. Y allí nos dice las fiestas: en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Si bien aquí se mencionan estas 3 fiestas, no eran las únicas fiestas que el pueblo de Dios tenía por mandato de Dios. En realidad, si vemos en la ley, hay 7 fiestas, pero estas son las 3 a las cuales sí Dios los llamaba cada año a subir y a celebrarlas juntos en el lugar que Dios había escogido delante de su presencia. Y estas 3 fiestas que acabamos de leer, el otro día veíamos que la fiesta de los panes sin levadura es un sinónimo de la Pascua, era una fiesta que estaba relacionada una con la otra, una comenzaba después de la otra y se usaban estos términos intercambiablemente para hablar de lo mismo. Por tanto, la primera de las fiestas vamos a decirles la Pascua, los panes sin levadura. La segunda, la fiesta de las semanas, que luego más adelante, cuando el imperio griego tuvo su influencia en esa región, pasó a conocerse como
la fiesta de Pentecostés. Y quizá para nosotros suena más conocido que fiesta de la semana, pero estamos hablando de la misma fiesta. Y la tercera fiesta, que cerraba en un sentido el calendario religioso de Israel, era la fiesta de los tabernáculos, que sobre esta fiesta hemos meditado también. Recordarán que lo hicimos, los invito a que vayan buscando en sus Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 7. Estamos solo haciendo un breve repaso para tener un poco más fresco el contexto y cómo es que llegamos hasta aquí. Allí en el capítulo 7 de Juan se nos narra justamente a Jesús subiendo a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Se acuerdan que sus hermanos lo confrontan? Le dicen, si sube a la fiesta y si haces lo que dices hacer, hazlo públicamente, que todos sepan lo que haces. Nadie que quiere darse a conocer lo hace en encubierto. Y Jesús, sabiendo que no era su hora, sabiendo que no era el momento de ¿qué? De dar su vida como la única ofrenda aceptable por Dios para la remisión del pecado, le dice, suban ustedes, yo todavía no subo a esa fiesta. Y sube luego como en secreto y empieza a enseñar en la mitad de la fiesta. Pero nosotros nos detuvimos un poco más en el último día de la fiesta, esa fiesta que duraba 8 días, en la cual los israelitas habitaban en tabernáculos, en cabañas, tiendas, enramadas, rememorando el tiempo del éxodo, el tiempo en el desierto. Y allí en Juan 7, los invito a leer juntos el versículo, o los versículos 37 al 39. Dice justamente, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, nos dice Juan, porque Jesús no había sido aún glorificado. Todavía su hora de ser glorificado no había llegado. Y cuando habla de glorificado, habla de morir, resucitar y ascender a los cielos. De esa manera Jesús iba a ser glorificado. Ahora, en esa última fiesta, veíamos que Jesús, puesto en pie, hace una invitación para que todo sediento vaya a Él y beba. Y veíamos cómo eso significaba, era una alegoría, un lenguaje alegórico para hablar de creer en Él. Porque luego dice, el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No solo es una invitación, sino una promesa. El que viene a mí y cree en mí, de su interior va a correr un río de agua viva. No lo vamos a ver todo de vuelta. El que no lo pudo escuchar, lo puede escuchar allí en la página de la iglesia, que se suben las prédicas. Y esta hermosa promesa, Juan nos aclara que se estaba refiriendo al Espíritu Santo, que todavía, dice, no había venido por cuanto Jesús no había sido glorificado. Esto no quiere decir que el Espíritu Santo no estaba obrando, no estaba operando en el mundo. Al Espíritu Santo, que es Dios, que es eterno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, lo vemos en el Génesis 1, en la creación del universo, ¿no? El Espíritu de Jehová se movía sobre la faz del abismo. Lo que sí está diciendo es que el Espíritu Santo no había venido en la manera o en la forma que Jesús lo está diciendo aquí, o lo está prometiendo aquí. Y hace unos meses alguno recordará que el pastor nos compartía sobre la mujer samaritana allí junto al pozo de Jacob, cuando Jesús se acerca y le pide agua, y ella le dice, pero ¿por qué me hablas si entre nosotros no nos hablamos? Y bueno, se da todo un diálogo en el que Jesús dice, si tú me pidieras, yo te daría a beber agua viva, y no tendrías sed nunca más. Y ella dice, pero ¿cómo vas a darme esa agua si no tenés ni con qué tomar agua del pozo? No tenés un cántaro, no tenés una vasija. Y Jesús le dice a esta mujer, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, posiblemente señalando el pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fíjense cómo el Señor ya había hecho esta promesa en ese momento a una mujer samaritana en un pozo, en un lugar de soledad. Pero ahora en el último gran día de la fiesta, puesto en pie delante de todo el pueblo que había subido a celebrar fiesta a Jehová, hace esta misma invitación, vengan a mí y beban. Alguno tiene sed, venga a mí y beba. Solo en Él se sacia esa sed del alma, no hay otro lugar.
No hay pozo humano, no hay río, no hay manantial, no hay nada. En Él está el manantial de la vida. Y veíamos cómo Jesús usó esta fiesta para mostrarle a ellos cómo esa fiesta se cumplía en Él. Cómo todo lo que ellos celebraban, no solo en la fiesta, sino esos rituales que habían pasado a formar parte de la celebración con los años, también hablaban de Él. Y en la semana pasada estuvimos meditando en la fiesta de la Pascua. De estas 3 fiestas que encontramos en Deuteronomio, estuvimos meditando en la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura. Cuando llegó la hora de Jesús dar su vida, Él subió a Jerusalén a dar su vida, en la fiesta de la Pascua. Y veíamos cómo, recuerdan que decíamos esto de ir uniendo los puntos, ese juego de ir uniendo punto 1 al 2, punto 2 al 3, y vas formando una figura, cuando te das cuenta nos presenta una figura. Cómo cuando vamos uniendo esas profecías, esas imágenes, esos puntos que Dios nos fue dejando en las Escrituras, se forma Cristo, porque todo se trata de Él, todo se trata de Jesús. Y estuvimos viendo cómo Jesús cumplió con cada aspecto de esa fiesta, con cada aspecto de esa celebración, cómo cumplió también con esos rituales que también habían pasado a formar parte de la celebración de la Pascua en la antigüedad. Y Jesús toma todo eso y lo cumple perfectamente con su muerte en la cruz del Calvario, como el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Y cómo toma esos símbolos y dice, bueno, pero ya no lo van a hacer más en memoria de la salida de la esclavitud de Egipto. A partir de ahora, los que creen en mí lo van a hacer en memoria de mí. Y Él toma ese pan y dice, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado, esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Hagan esto en memoria de mí. Él vuelve a darle un nuevo significado a esa celebración, el pleno, el absoluto. Ya no vas a rememorar más la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, vas a rememorar la salida de la humanidad de la esclavitud del pecado, de aquel que es libertado por el Hijo. Y también vimos cómo durante esa fiesta de la Pascua se celebraban 2 fiestas más que estaban todas ligadas una a la otra. Una justamente la de los panes sin levadura, que empezaba al anochecer del día que se sacrificaba el Cordero Pascual. Y la otra era la fiesta de las primicias. Yo ahora los voy a invitar al libro de Levítico, por favor, al capítulo 23. Levítico, capítulo 23. Es decir, cuando el pueblo subía conforme a la ley a celebrar la fiesta de la Pascua de los panes sin levadura, ellos en realidad celebraban 3 fiestas en una, por decir de una manera. Comenzaban con la Pascua el día 14, el día 15 comenzaban los panes sin levadura por 7 días, y el primer día de esa semana, el domingo de esa semana, celebraban la fiesta de las primicias, que la encontramos aquí relatada en Levítico capítulo 23, a partir del versículo 9, vamos a leer hasta el versículo 11. Dice allí la palabra de Dios, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, ¿sí? Esta fiesta estaba reservada al tiempo en el que ellos iban a tomar posesión de la tierra prometida, dice, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Luego sigue explicando otros sacrificios que también se presentaban durante esa fiesta. Ahora, la gavilla mecida durante las primicias era un ramillete de los primeros frutos que se cosechaban de la tierra en el tiempo de la primavera. En ese caso, lo primero que se cosechaba era la cebada. Por lo tanto, los primeros frutos de la cebada, o los mejores frutos de la cebada, que iniciaban la época de cosecha en un pueblo agrícola, se tomaban esos frutos, se tomaban esas espigas, se armaba un ramillete, una gavilla, se la llevaban ese primer día al sacerdote, el sacerdote la mecía delante de Dios como una ofrenda y así se la ofrecían a Dios. Era una manera de reconocer el cuidado de Dios y de buscar el favor de Dios para lo que tenían por delante. Ellos todavía por delante tenían toda la época de la cosecha, hasta el final de la primavera. Y Jesús resucita ese día. Jesús, pudiendo resucitar el día que quisiera porque Él tenía potestad dada por el Padre para poner su vida y para volverla a tomar,
Él resucita el día en el que las gavillas o las primicias se presentaban delante de Dios. Y veíamos que también tenía un cumplimiento, ¿verdad? Que Él es las primicias de los que durmieron. Y que así como esa gavilla se mecía delante del Señor para buscar que sea acepto toda la cosecha, así el Señor resucitó y sabemos que porque Él vive, nosotros viviremos. Y que somos aceptos en el amado, por su obra, por su sacrificio, por su resurrección. Y uno puede preguntarse, ¿cómo puede pasar que estas fiestas que se escribieron, se instituyeron 1500 años aproximadamente, 1400 y tantos años antes de que Jesús nazca? ¿Cómo puede ser que Jesús las cumple perfectamente? ¿Cómo puede ser que tiene un cumplimiento pleno en Él? Bueno, es que Cristo es el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Dios no deja nada al azar. Dios no está tratando de atar las cosas con alambre. A Dios nada lo tomó por sorpresa. Él había determinado que de esta manera iba a salvar a una humanidad pecadora como somos nosotros. Y Él cumple a la perfección entonces con todos estos detalles y con todas estas fiestas que Dios instituyó. Ahora me gustaría que veamos hoy la fiesta que nos resta, por decir de una manera, de esas 3 fiestas de Deuteronomio, ¿no? Ya vimos la Pascua, ya vimos los tabernáculos y hoy vamos a ver la que está en el centro de esas 2 fiestas, que es la fiesta de las semanas. Y esa fiesta está descrita allí también en Levítico 23, pero a partir del versículo 15. Vamos a leer versículo 15 al 17 de Levítico 23. Dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Yo sé que a veces leemos así y decimos, ¿qué quiso decir, no? Con estos días y después de este día y le sumo uno y le resto otro? Lo que está diciendo básicamente es que desde el día que Jesús resucitó, que la gavilla se mecía delante de Dios como una ofrenda de las primicias, desde ese día ellos tenían que contar 50 días. O 7 días de reposo y al siguiente día del 7º día de reposo, el día 50, otro domingo, otro primer día de la semana, conforme como ellos contaban los días, se iba a celebrar esta fiesta de las semanas. Lo digo así para que sea un poco más fácil de entender, ¿no? Recuerdan que ellos contaban de la caída del sol hasta la caída del sol, calendario lunar con meses de 29 días, nosotros tenemos otro y nos mareamos si tratamos de entenderlo así. Pero lo que aquí nos está diciendo, Dios dice, después que se presente la gavilla vas a contar 50 días y vas a venir a ofrecer el nuevo grano como primicias para Dios, como una ofrenda. ¿Cómo lo ibas a hacer? Bueno, lo vas a hacer trayendo estos 2 panes que ahora vamos a ver. Ahora fíjense que en el versículo 17 nos está diciendo que la manera de ofrecer el grano nuevo a Dios en esta fiesta no era por medio de armar un ramillete, una gavilla, de traer una espiga o de traer el grano, sino que era por medio de traer el producto que se conseguía de lo que se cosechaba en ese tiempo, al final de la siega de primavera, que en este caso era el trigo. Ellos tenían que traer esos 2 panes amasados con las medidas que Dios les dio, con levadura. Es la única ofrenda que se permite dar a Dios en la ley amasada que tenga levadura, por ejemplo. Y la idea parece ser que cuando el pueblo traía estos 2 panes para ofrecerlos a Dios, lo que hacían era ofrecer simbólicamente todo el grano nuevo que se había levantado al final de la cosecha. Y luego dice, a partir del versículo 18 hasta el 22 van a ver, no lo vamos a leer, pero hay detalladas otras ofrendas que también se presentaban durante esta festividad. Entonces, esta fiesta en su origen tenía la intención de recordar o de celebrar la fidelidad de Dios, la provisión de Dios
el cuidado de Dios, y mediante esta ofrenda que ellos hacían, ofrecían todo ese grano nuevo, pero no lo ofrecían como el final de la cosecha, sino como primicia. La idea es un poco que, Señor, esto que es lo último que cosechamos en esta primavera, te lo ofrecemos por medio de estos 2 panes como una primicia de la próxima cosecha que vamos a tener el año que viene, cuando confiamos que según tu amor, tu fidelidad y tu fidelidad al pacto vas a seguir bendiciendo nuestra vida, nuestra tierra, con la lluvia temprana, con la tardía, con las cosechas, con las estaciones. Era una fiesta totalmente de un significado agrícola. Pero tomó otro significado con el tiempo, la fiesta de las semanas, específicamente cuando el pueblo de Israel vuelve de la cautividad, de los 70 años de cautividad en Babilonia, allí por el año 538 antes de Cristo. Y este pueblo que había llegado a Babilonia, ¿por qué? Por la rebeldía de su corazón, por la obstinación de su corazón, por su pecado, vuelve con un nuevo celo por las cosas de Dios, por la palabra de Dios. Y en ese celo por la palabra de Dios le adjudican a esta fiesta otro significado más, además del que acabamos de ver agrícola. Ellos decían que en esta fiesta se celebraba el momento en el cual habían recibido la ley de Dios. Habían recibido la ley de Dios y entrado en pacto con Dios, como pueblo de Dios. Eso lo decían porque, no lo vamos a leer, pero en Éxodo 19 se nos relata en el versículo 1 que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Ellos dicen que, o entendían que, desde que salieron de Egipto, desde que mataron la Pascua, y salieron de Egipto y llegaron a Sinaí, habían pasado 45 días. Y que en el monte Sinaí estuvieron otros 5 días hasta que Dios descendió. Descendió al monte para entregarles la ley, para entrar en pacto con ese pueblo. Y cuando Dios desciende, lo hace ¿cómo? Bueno, con poder, con gloria, con manifestaciones maravillosas que no son fáciles ni de describir ni de entender, ¿no? Allí se nos dice que nubes y truenos y fuego y temblores y bocinas acompañaron esta teofanía. Cuando Dios desciende para encontrarse con su pueblo en el monte, entrar en un pacto con ellos y entregarles sus leyes. Entonces ellos decían que eso había pasado los 50 días después de las primicias. Entonces, con esto en mente, celebraban durante la fiesta de las semanas el haber recibido la ley y haber entrado en pacto con Dios, en una relación de pacto con Dios. Ahora les voy a pedir que me acompañen al libro de los Hechos entonces, al capítulo 1. El capítulo 1 del libro de los Hechos, los primeros 3 versículos, son una especie de prólogo que unifica el Evangelio de Lucas con el libro de los Hechos, ¿no? Es como que nos dice, bueno, esta es la continuación. ¿Por qué? Porque en los Evangelios encontramos a Jesús enseñando, ministrando, sanando, haciendo milagros, muriendo en la cruz, resucitando y ascendiendo. Y en el libro de los Hechos vemos cómo continúa, que la historia allí no continúa, la historia continúa. Ahora Cristo continúa obrando en su cuerpo, que es la iglesia. Y esto es lo que nos narra el libro de los Hechos. Fíjense que dice los primeros 3 versículos de Hechos 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, está hablando de su muerte, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Me encanta que Lucas diga, en el primer tratado te hablé lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y en este te voy a contar lo que Jesús va a seguir haciendo y enseñando ahora por medio de su iglesia. Y fíjense que lo que nos dice también allí nos da un dato, que desde que Jesús resucitó en el día de las primicias, estuvo 40 días con los discípulos resucitados, hablándoles del reino. Es decir, que durante los primeros 40 días de su resurrección estuvo físicamente Jesús con sus discípulos aquí en la tierra y luego ascendió. Si recordamos un poco la fecha de la fiesta de las semanas, estaban faltando 10 días para que se celebren.
a los 50 días de las primicias. Me miran como diciendo, me perdí en el... Buenas tardes. No. Son 50 días después de la fiesta de las primicias. Y aquí van 40, vamos a hacer la cuenta así. Aquí ya van 40, faltan 10. Versículo 4 y 5 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ellos tenían que esperar en Jerusalén, ¿qué cosa? La promesa del Padre. Promesa que además había sido confirmada por Jesús. Y Jesús dice que esa promesa tenía que ver con ser bautizados, sumergidos por completo, ¿en qué? En el Espíritu Santo. Y para esto falta poco, les dice. Esperen acá. La promesa del Padre es una manera que nos lleva a entender, o una forma de decir que nos lleva a entender que Dios había prometido en el Antiguo Testamento por medio de muchas profecías este bautismo del Espíritu Santo, esta llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viniendo de una forma distinta a como había operado hasta ese momento. Un pasaje, no hace falta que lo busquen, y todos estos pasajes en los cuales Dios promete el Espíritu Santo de esta manera, el judío lo tomaba y lo entendía reservado para los tiempos del Mesías. Por ejemplo, en Isaías 44:3, una promesa que se hace antes del exilio a Babilonia, dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Promesa del Padre. Ezequiel, un profeta que profetiza justo ya en Babilonia, en el tiempo de la deportación, en el capítulo 36, versículo 26, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Miren qué hermosas promesas había dado el Señor por medio de su palabra, de sus profetas. Y Jesús las había confirmado a lo largo de su ministerio, dice, ¿no? La promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Él vino y le dijo, sí, esperen porque esto viene. Y justamente una de las veces, en las tantas que Jesús hace esta promesa también, es la que mencionábamos recién en la fiesta de los tabernáculos, en el último día. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, hablando de ¿qué? Del Espíritu que han de recibir los que crean en Él. Versículos 6 y 7. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ellos piensan, bueno, esto tiene que ver entonces con la consumación de los tiempos, con el día de Jehová, con el reino restaurado, el tabernáculo caído de David. Y Jesús le dice, ustedes no quieran saber las cosas que descansan en la soberana potestad de Dios, pero esto sí tienen que saberlo. ¿Qué cosa? Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto sí tienen que saber. ¿Qué? Que se está por cumplir la promesa del Padre. Esperen acá, no se vayan. Todavía no terminó, esto está empezando, les dice el Señor. Y cuando esto pase, ustedes van a ser testigos, dice. Testigos de mi resurrección. ¿En dónde? En Jerusalén, donde estaban esperando y tenían que seguir esperando hasta que pase. En Judea, la provincia más cercana. En Samaria, la que sigue. Y hasta lo último de la tierra. Miren qué hermosa comisión le dejó el Señor a la iglesia, ¿no? Pero lo hermoso es que Él nos da esta hermosa comisión y no dice, bueno, tratá de hacerlo. Dice, no, espera. Lo vas a hacer cuando venga el Espíritu Santo sobre vos. Y ahí me vas a hacer testigo. En otras palabras, el Señor les está recordando esa hermosa profecía de Zacarías 4:6 cuando dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es en nuestras fuerzas, es en la fuerza que viene de Dios. En el capítulo 1, versículo 9 de Hechos dice, y habiendo dicho estas cosas,
Viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Jesús ascendió a los cielos, delante de la mirada de los discípulos, y esos dos varones con vestiduras blancas, mientras ellos están con la boca abierta, imagínense, viendo a Jesús ascendiendo al cielo, le dice, pero varones galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Así como le han visto ascender a los cielos, así le verán volver. Jesús vuelve. Sabemos que quedaron unos 120 reunidos, conforme a este mandato del Señor, no se vayan, esperen la promesa del Padre. Y ahora los invito al capítulo 2 del libro de los Hechos, donde está justamente el cumplimiento de la promesa. Hechos 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Fíjense, ¿no? Pasaron 10 días más de la ascensión, porque ¿qué llegó? Pentecostés, la fiesta de las semanas. Y me encanta porque Lucas dice, estaban todos unánimes juntos. Y esto nos tiene que llevar al Salmo 133. Mirad, qué cosa, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y allí nos dice, usa la imagen del buen óleo y la del rocío de Hermón, y dice, porque allí donde los hermanos habitan juntos y en armonía, allí Dios envía bendición y vida eterna. Y aquí vemos cómo podemos entender este pasaje. Fíjense cómo continúa. Versículo 2 al 4. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. La promesa del Padre que oyeron de él. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Notad de dónde viene la promesa. Viene del cielo. Y de repente vino del cielo, de lo alto, de donde viene toda buena dádiva, todo don perfecto. Jesús les había dicho la noche que fue entregado a sus discípulos, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16, versículo 7. Y Jesús cumple la promesa, Jesús asciende a los cielos y le envía del cielo el Consolador, el Espíritu Santo. Y dice el relato que de repente, inesperadamente, del cielo, vino un estruendo y fíjense, una serie de señales típicas que describen una teofanía. Algo que a cualquiera que estaba viendo eso lo tuvo que haber llevado a Dios descendiendo en el monte Sinaí. Bueno, así hace la entrada del Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Cómo? Dice, con un estruendo, como de un viento recio. Ah, ¿vino a través de un viento recio? No, como de un viento recio. ¿Y cómo es? Y no sé, pero es como de un viento recio, está diciendo. No dice que es un viento recio, pero la manera que tengo de explicarlo es así, como de un viento recio, que soplaba. ¿Y qué más? Y como lenguas como de fuego. Ah, lenguas de fuego. No, lenguas como de fuego. Que se posó sobre cada uno de los que estaban ahí reunidos. No era viento, no era fuego, pero no hay nada para describir a quién, a Dios. Dios Espíritu Santo. Y me encanta, ¿no? Porque cuando encontrás esos pasajes en la que el autor humano, inspirado divinamente, se choca con la gloria de Dios y no tiene ni palabras, ni recursos, y lo único que puede decir es, era cómo, y cómo, y cómo. Ah, era eso, no, era cómo, pero ¿cómo te lo explico? Es Dios. Es la gloria de Dios que está descendiendo de una manera que hasta ese momento no la habíamos visto.
En Apocalipsis ocurre mucho esto de usar la figura del cómo, ¿no? Sus pies refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, y su rostro como el sol cuando resplandece al mediodía. Y cuando le vi, caí como muerto. Ni siquiera puedo decir cómo caí, porque ¿caíste muerto? No, no me morí, pero caí como muerto. No tengo cómo describir a Dios. ¿Y saben por qué es maravilloso? Porque la palabra dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y cómo son? ¿Cómo? Pero las preparó para los que le aman. Y si le amás, ¿sabes qué? Las vas a ver. No las vas a poder describir. Y vas a caer como muerto. Pero las preparó para los que le aman. Gloria a Dios. Dice el libro entonces de los Hechos que después de esta manifestación gloriosa, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a exaltar a Dios, a proclamar las grandezas de Dios en lenguas que el mismo Espíritu les daba que hablasen. Ahora pensaba, ¿qué ocasión escogió el Señor para cumplir su promesa, ¿no? Y enviar su Espíritu sobre todo el que había creído en Jesucristo. En el mismo momento que de todas las provincias y de todas las regiones subían a Jerusalén para celebrar la semana de la fiesta de las semanas y para rememorar, según ellos entendían, después del cautiverio, la entrega o la recepción de la ley en el monte Sinaí, ese día el Espíritu Santo baja sobre un aposento alto, parecería, por lo que leemos en todo el capítulo 1, después los invito a que lo lean, sobre un grupo de varones galileos que habían creído y estaban diciendo que permanecían en Jerusalén porque el Cristo que habían crucificado hacía 52, 53 días atrás y había resucitado hacía 50 días atrás, según ellos decían, les dijo que lo esperen ahí, que venía el Espíritu Santo. Y es maravilloso porque esto no pasó desapercibido. Porque Él escogió ese día, cuando de todos lados iban a celebrar la fiesta. Y iba un poco más allá y digo, qué tremendo, ¿no? Que Dios sabía que con el tiempo ellos iban a asignarle a esta fiesta otro sentido, otro significado, que hasta hoy lo siguen celebrando, el pueblo de Israel. Siguen celebrando la recepción de la ley. Y Él se manifiesta de una manera en la que evidencia que ahora el Espíritu Santo ha descendido, pero no para entregar tablas con sus leyes escritas, tablas de piedra con sus leyes escritas, sino para escribir sus mandamientos, sus leyes en nuestro corazón, conforme a la promesa del Padre. Muchos ven en esta profecía el cumplimiento de la profecía de Jeremías 31, versículo 31 al 33, no lo busquen, yo se los leo. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y en el versículo 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Qué hermoso ahí. El Espíritu Santo viene y toma pueblo para sí. De hecho, muchos piensan que esos dos panes con levadura, una imagen del pecado por lo general en las Escrituras, no siempre, pero por lo general, tipifica al pueblo gentil y al pueblo judío, de los cuales Dios hace un solo pueblo y los toma para sí. Ahora, fíjense en Hechos 2, versículos 6 al 8, vamos a leer. Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Claro, de todos lados habían ido a celebrar la fiesta de Pentecostés. Versículo 12 al 13 vamos a leer, por favor. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué está pasando?
Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, están todos borrachos. Esto fue lo que dio intervención a Pedro, o motivó a Pedro a intervenir y a dar uno de los discursos más preciosos que encontramos del apóstol. Pero claro, no es el mismo Pedro. No es el Pedro que lo negó, no es el Pedro que sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, no es el Pedro que lo seguía de lejos. No, es el Pedro lleno del Espíritu Santo. Como todos los que estaban reunidos allí. Porque como dice la Escritura, el que cree en mí, esto no es para un grupo, esto es para el creyente. De su interior correrán ríos de agua viva. Y nos da un mensaje que claro, no lo vamos a poder ver entero, pero sí vamos a ver por lo menos 4 puntos principales de este mensaje de Pedro. Él comienza usando las Escrituras, como todo buen creyente. Para afirmar ¿qué? Que lo que están viendo y oyendo no es otra cosa que lo dicho por el profeta Joel, dice él. Y cita una profecía de Joel 2, 28 y 29, que habla de los postreros días, y que también todo judío tomaba o entendía para los tiempos del Mesías. Fíjense el versículo 14 y 15. Dice entonces, y vamos a hablar del 14 al 16, por favor. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, eran las 9 de la mañana, nos dice Lucas aquí. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y allí cita la profecía de Joel, ¿sí? Que habla del derramamiento del Espíritu de Dios sobre toda carne. Lo segundo que hace Pedro es relatar hechos del ministerio público de Jesús, de su enseñanza, de sus milagros y de su muerte en la cruz. Fíjense versículos 22 y 23. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ellos sabían. No habían pasado más de 50 días del final del ministerio del Señor físico o terrenal. Todo el mundo hablaba de lo que Jesús había hecho durante esos 3 años y tanto de ministerio. Lo seguían las multitudes, lo habían aclamado, hacía menos de 3 meses lo habían aclamado entrando en Jerusalén. Y también habían gritado que lo maten, que lo crucifiquen. Y este grupo de locos estaba diciendo que había resucitado. Y ahora Dios está confirmando que esto había pasado. ¿Cómo? Mandando su Espíritu, la promesa, cumpliendo las profecías, cumpliendo las Escrituras. Esas Escrituras que Jesús había dicho, escudrínenlas. Ustedes dicen que ahí tienen la vida eterna, bueno, vayan y escudriñen las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Fíjense que, dice el versículo 23, a Jesús, al que hizo esos milagros, al que todos ustedes saben, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. No parece el mismo Pedro, ¿no? No, yo no lo conozco al tal. Hasta maldijo a los que decían que lo conocía. Y acá los está acusando. Ustedes lo mataron. Y no lo está haciendo en secreto, ¿eh? Lo está haciendo en medio de una de las celebraciones más masivas de Jerusalén, donde de todos lados subían y donde estaban todos los que habían justamente tramado, o ellos pensaban planeado la muerte de Jesús. Pero Pedro deja algo en claro. Todo esto que pasó no es otra cosa que la voluntad de Dios. Esa voluntad que nadie puede detener. La voluntad amorosa de Dios de querer salvarnos. Lo tercero que hace Pedro es dar testimonio de la resurrección de Cristo. Porque un Cristo muriendo en la cruz, sin resucitar, no es nada. Vana sería nuestra fe, vana sería nuestra esperanza. Aún estaríamos en nuestros pecados, mas ahora Cristo ha resucitado. Primicia de los que duermen fue hecho, dijo Pablo.
Fíjense versículo 24. Al cual Dios levantó. Este pasaje es hermoso. Suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no pudo retenerlo, porque la paga del pecado es muerte. Y Él es el Cordero sin mancha, inocente, sin pecado, que murió por nosotros. ¿Para qué? Para que mis pecados sean perdonados en Él. No, pero yo no necesito. Yo puedo dejar de pecar. ¿Ah, sí? Contame otro chiste. Y si pudieras, ¿qué pasa con toda la deuda que ya adquiriste? ¿Quién la paga? Solo Cristo, solo su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos. Hasta el versículo 31 Pedro va a seguir usando el testimonio de las Escrituras para mostrar cómo dan testimonio de Jesús, de su resurrección. Versículo 32 y 33 dice: a este Jesús, al que ustedes tomaron y ustedes mataron, del que todos escucharon, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ya no se separa de Jesús, ya no le importa el peligro de su vida, ya no le importa más nada, está lleno del Espíritu Santo. Así que, dice el versículo 33, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Se está cumpliendo la promesa del Padre. Y en cuarto lugar, Pedro exhorta a los oyentes al arrepentimiento, a que tomen una decisión. Cristo murió por tus pecados, Cristo resucitó para tu justificación. ¿Qué vas a hacer? Tenés que arrepentirte y creer en Él, rendirle tu vida a Él. Si no, no sirve de nada. Vamos a leer versículo 36 al 40. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le hizo Señor y Mesías. Él es el Mesías. Él es el enviado. Él es la simiente prometida. Él es el hijo de Abraham. Él es. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Somos culpables. Matamos al Mesías, ¿qué hago? Pedro les dijo en el versículo 38, arrepentíos. Volvete de tus pecados, date vuelta y volvé tu rostro hacia Dios. Le diste la espalda hasta acá, date vuelta y dale tu rostro, Él te está esperando. Dio a su Hijo para recibirte. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don, un regalo, una dádiva. Y en el 39 dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para todos. ¿Y cómo llama? Por medio de la predicación del Evangelio. Cuando se predica el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, como dice Pedro. Y en el versículo 40 nos damos cuenta que esto es solo un resumen de la prédica de Pedro, porque dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ahora, no perdamos de vista que inicialmente esta fiesta agrícola, el pueblo se reunía delante de Dios para ofrecer por medio de esos 2 panes con levadura el grano nuevo como una ofrenda, una primicia de la cosecha. Y el Señor también le va a dar cumplimiento, por supuesto, a ese aspecto de la ley, o a ese aspecto de la fiesta, perdón. ¿Ustedes celebran que recibieron la ley 50 días después de salir de Egipto? Bueno, en esta fiesta yo te voy a escribir mis leyes en tu corazón por medio del Espíritu Santo. Pero no, en la fiesta en realidad veníamos a ofrecer los 2 panes con levadura como ofrenda. También lo voy a cumplir. Fíjense el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Ahí está el grano nuevo, ¿no?
ofreciéndose, como 3.000 almas para los graneros de Dios. Y el detalle que nos deja acá el libro de Hechos es tremendo también porque cuando Moisés desciende del monte Sinaí después de 40 días, cuando recibe las tablas con la ley, y el pueblo que decía, ¿qué habrá pasado con Moisés que no vuelve? Bueno, Aarón, hacenos un Dios que adoremos. Bueno, traigan el oro y hacen un becerro de oro y lo están adorando y Moisés baja. En ese juicio, dice Éxodo 32, 28, cayeron en aquel día como 3.000 hombres. Es maravilloso, Dios. Y el día que el Espíritu Santo viene a darnos sus leyes en nuestro corazón, se añaden aquel día como 3.000 almas. Y el nuevo grano es ofrecido, como las primicias de miles y miles y miles y millones de almas que iban a seguir y seguirán siendo añadidas al reino de los cielos. ¿Por qué? Por la predicación del Evangelio, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado del cielo. Y esa es la comisión que Dios nos hizo. Esa es la comisión de la iglesia. Nosotros somos parte de esas primicias, nosotros somos parte de ese grano nuevo. Y predicamos el Evangelio para traer más grano nuevo a los graneros del Señor. No lo hacemos con sabiduría humana, no lo hacemos en nuestra fuerza, lo hacemos con el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo que nos fue dado. Dios nos encomendó un ministerio a todos los creyentes. Se lo conoce como el ministerio de la reconciliación. Yo los invito para finalizar, vamos a leer juntos segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21. Dice allí la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nuevo grano. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos reconcilió para que seamos reconciliadores. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ah, ¿Dios hizo de cuenta que no pecamos? No. Dios castigó a su Hijo como si Él hubiese pecado, por nuestros pecados. Por eso no te salvás solo. Por eso el que rechaza la salvación en Cristo rechaza la salvación, no hay otra. Y nos encargó a nosotros, dice la palabra de la reconciliación, versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, pero yo no estoy peleado con Dios. Dios está irado contra el pecado y el pecador todos los días. Y somos pecadores, no nos gusta aceptarlo y somos pecadores. Por eso como si rogásemos por medio de Cristo, te rogamos, reconciliate con Dios. Y en el versículo 21 lo dice tan claro, ¿no? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El libro de los Hechos nos cuenta de las cosas que Jesús continúa haciendo y enseñando por medio de su iglesia, por medio de cada creyente que ha recibido, que recibe el Espíritu Santo. Porque Jesús lo dijo tan claro,
que todo el que cree en Él, de su interior correrá ríos de agua viva. No es de algunos. Todo el que realmente ha creído en el Señor está lleno del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Vivir en esa llenura es una cosa o otra cosa. Pero esa es la promesa del Padre que se cumplió en ese día de la fiesta de las semanas, en ese Pentecostés, y que sigue estando dispuesto para todo aquel que se rinde a Cristo y cree en Él. Aquel que pone su confianza en Cristo como su Señor y su Salvador va a recibir ese río de agua viva, ese Espíritu Santo del cielo, que nos capacita, nos fortalece, nos consuela, nos anima, nos guía. ¿Para qué? Para hacer lo que el Señor nos encomendó mientras estamos en esta tierra y mientras esperamos que Él regrese. Predicar el Evangelio, reconciliar al hombre con Dios por medio de Cristo. No hay otra forma. Si no estás reconciliado con Dios, reconcíliate ahora. Tenés que creer en Él. No hay otra cosa. No hay otra salvación. No hay otra forma de reconciliarte con Dios. Por tus fuerzas y por tus medios no lo vas a lograr. Es rindiéndote por completo a Él y creer en lo que Él hizo por nosotros. ¿Y qué vas a recibir? El Espíritu Santo. Eso que no sabíamos explicar lo que nos pasó, ¿se acuerdan? ¿Pero qué te pasó? No sé, es como si, estábamos nosotros también, ¿no? No escribíamos, pero lo decíamos. Es como si de pronto eso que tanto me gustaba no me gusta más. Es como si es un estruendo que descendió de lo alto y entró a nuestra vida y nos llenó de Cristo. Es el Espíritu de Cristo en nosotros. Eso es ser cristiano. No es una religión, no es empezar una nueva religión. Mañana me hago budista, mañana me hago cristiano. Si el Espíritu Santo no está en vos, no te haces nada. Cristiano es el que está habitado por Cristo. Y Cristo habita por su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está dispuesto para todo aquel que cree en Él. Como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Te invito a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu Hijo, por la cruz, la resurrección y tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por venir a hacer morada en nosotros. Hoy somos templo de Dios. Hoy ya no tienes un lugar central en la tierra donde las naciones suben a adorar tantas veces al año para ver cómo se adora a Dios. No, hoy somos nosotros los que debemos ir hasta lo último de la tierra y mostrarle al mundo cómo se adora al Dios vivo y verdadero. Gracias te damos, Señor, porque si tuviéramos que cumplir eso en nuestra fuerza sería imposible. Pero nos has dado tu Espíritu y con Él nos has dado todo lo que necesitamos, Señor. Nos has provisto de todo lo necesario para ser testigos de tu resurrección y esperar con gozo tu regreso, Señor, cuando vuelvas justamente por tu iglesia, por la que compraste con tu sangre y sellaste con tu Espíritu Santo, la verdadera iglesia, la única iglesia, la de Jesús. Gracias te damos, Señor. Oramos en tu nombre, Jesús. Toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza al Dios vivo y verdadero, al único y sabio Dios. Te amamos, Señor, porque nos amaste primero. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. A ti te cantamos, Señor. Tú eres el Señor. Queremos adorarte con todo nuestro corazón, porque eres digno de toda adoración. Cantemos. Por tu palabra fueron hechos los cielos, de tu misericordia está llena la tierra. Tanta bondad puedo ver en aquella cruz. Mi corazón alegre está.
gratitud me acercaré y te diré que tú eres el Señor, eres digno de adoración. Toda la creación se rinde a tus pies, porque tú eres el Señor. Toda gloria y honor, todo es para ti, el único gran yo soy, porque tú eres el Señor, eres digno de adoración. Toda la creación se rinde a tus pies, porque tú eres el Señor. Toda gloria y honor, todo es para ti, el único gran yo soy. Tú eres el Señor. Por tu palabra fueron hechos los cielos, de tu misericordia está llena la tierra. Tanta bondad puedo ver en aquella cruz. Mi corazón alegre está, puedo vivir confiado en ti. Con gratitud me acercaré y te diré que tú eres el Señor, eres digno de adoración. Toda la creación se rinde a tus pies, porque tú eres el Señor. Toda gloria y honor, todo es para ti, el único gran yo soy, porque tú eres el Señor, eres digno de adoración. Toda la creación se rinde a tus pies, porque tú eres el Señor. Toda gloria y honor, todo es para ti, el único gran yo soy, porque tú eres el Señor, eres digno de adoración. Toda la creación se rinde a tus pies, porque tú eres el Señor. Toda gloria y honor, todo es para ti, el único gran yo soy. Tú eres el Señor de toda la creación. Tú eres el Señor. Te adoramos a ti, Señor.